Hola, hola a todos, a todas. ¿Estamos? Vale. Bueno, como veis, esto es como muy nuevo. Buenos días, buenas tardes. Espero que estéis muy bien y a resguardo. En fin, con este arranque ya habéis visto que esto es un invento. Es un invento un poco para no enloquecer, es un invento también para seguir conectados, para aprovechar y ponerse al día bueno, de muchas cosas por ver y por leer y para compartirlas con vosotros, para así poder de alguna manera seguir acompañando. Seguir acompañándoos en vuestros procesos creativos. La idea es que cada mensaje que os enviamos parta de un objeto de inspiración, ¿sí? Sea una película, sea un libro, sea un poema, sea un cuadro. Y la idea es también que estos objetos los podáis encontrar fácilmente en las plataformas digitales para poder verlos bueno, después de este pequeño encuentro, si os apetece. Ayer empecé con una película de Nikolaus Gerhalter, una película que hacía tiempo que quería ver, que se estrenó en el ITFA en 2018 y que ahora la podéis ver en Filmin. La película se llama The Border Fence. El título en español es La frontera de Europa. En esta película lo que hace Geralter es filmar el Tirol en el paso de Brenner, que es un paso que separa y al mismo tiempo une Austria con Italia. Y lo filma en un momento en donde la derecha está siendo incipiente, en el 2016, y tiene la brillante idea de construir una valla para impedir que los refugiados de Siria atraviesen, para impedir el paso de los refugiados de Siria, ¿no? Impedir que vayan de Italia a Austria. Para aquellos que habéis visto la película y para los que no hayáis visto y conozcáis la obra de Gerhalter, vais a ver en ella que hay un parecido fílmico bastante claro con películas anteriores, por ejemplo, On Daily Bread, Abendland o Homo Sapiens. Son películas en donde el encuadre es profundamente fotográfico y lo que hace es de alguna forma proponer un escenario que a la manera de Cézanne viene a ser el de construir las circunstancias para que algo emerja. En ese sentido, y a diferencia y una de las diferencias entre esta película y las otras es que lo que emerge es la palabra del otro. Lo que hace Geralter en esta película es filmar a los habitantes de esta zona y lo hace a partir de un gesto muy básico, que es preguntarles qué opinan del paso y por extensión qué opinan, o sea, qué opinan de la construcción de la valla y por extensión qué opinan de la presencia de los refugiados sirios. En este sentido, la película lo que hace es mostrar una colección de encuentros propiciados por la escucha, construidos desde esa forma que tiene Gerhalter de construir sus películas, ¿no? Este estructuralismo que lo que hace es crear una atmósfera que finalmente provoca en el espectador un tipo de emoción o reflexión muy concretas. De lo que precisamente me interesa seguir hablando es de esa escucha. Pero hay distintas maneras de escuchar y por lo tanto hay distintas maneras de filmar en lo que esta escucha propicia, es decir, de filmar la palabra del otro provocada por una manera determinada de escuchar. Estaremos de acuerdo que son distintas las películas de Mogravi, Lanzmann, Kowalski, Morris, y a mi entender son distintas porque su forma de escuchar es distinta. Para empezar, toda forma todo ese pacto fílmico que tiene que ver con la escucha partiría de una decisión muy clara, que es a quién decido escuchar, y otra es cómo me posiciono frente a eso. Algo que tienen en común estos directores, y lo tienen en común también con Gerhalter, es que todos deciden escuchar a aquellos que piensan de forma distinta. Lo que tienen distinto los directores es la forma en que se posicionan frente a ello.
algunos generarán el conflicto, serán provocadores, incisivos, otros usarán el humor, otros hablarán de su propia historia con voz en off, de alguna forma para cotejar la propia historia con la historia de los demás. Geralter, en su caso, lo que hace es retirarse, ¿no? En esa forma, en esos cuadros tan marcados fotográficamente, como estaba diciendo, lo que hace es retirarse para generar un espacio para el otro. Y lo que es bien interesante en este caso es que Geralter habla de este retirarse, no en términos de distancia, sino en términos de altura. Estamos ya cansados de esa cosa de filmar, es encontrar la buena distancia, ¿sí? Geralter de lo que habla es de cómo encontrar una altura que sea la misma entre él y las personas con las que se encuentra, las que entrevista, con las que habla. Para él eso es una cuestión de respeto y de esta manera establecerá el mismo dispositivo con personas con las que opina de forma distinta y aquellas personas que son las menos en la película con las que va a coincidir en opinión. Obviamente Geralter nunca va a verbalizar su opinión, pero en tanto que cine de autor uno sabe perfectamente desde qué lugar está hablando, por la manera en que va entregando la palabra de los demás. Hay algo interesante en esta cuestión de la altura y es que le obliga finalmente a Geralter a tomar una decisión que no quería tomar, que es incluir en la película sus propias preguntas. No siempre, pero de vez en cuando. Y de vuelta volvemos a la cuestión del respeto. Para él esta idea de la misma altura se desbalancea o se descompensa desde el momento en que la fragilidad del otro queda expuesta sin que él exponga la propia. Él dice, los demás dudan, se equivocan, se arrepienten, se fragilizan, yo también. Y la forma en que finalmente asumió para poder expresar esto fue interviniendo siempre desde la curiosidad, siempre desde un lugar que lo sitúa al mismo nivel que aquel que está siendo escuchado. Obviamente este hacerse visible tiene también que ver con aquello que para nosotros, ¿no?, debería preocuparse el gesto documental que nos atraviesa, que es no preocuparse por filmar lo que se tiene enfrente, sino preocuparse más bien por capturar la relación con el mundo, en este caso el tipo de apertura que uno establece con el mundo, y así dar cuenta de la búsqueda que atraviesa toda la propuesta, ¿no? Hay algo interesante en esa cuestión de la altura y es que provoca que haya unos grandes ausentes en esta película, que son los refugiados. Aparentemente Geralter sí filmó a refugiados, pero consideró que era imposible filmarlos de manera que les pudiera ofrecer las circunstancias para que se estableciera la misma altura. Los filmaba huyendo o los filmaba siendo apresados. Esta ausencia, que es circunstancial, finalmente propone un fuera de campo superpoderoso en la película. ¿Por qué? Porque el hecho de que no estén, como siempre, hace que el imaginario que nosotros podamos tener del refugiado en esta película sea aún más potente que si lo estuviéramos viendo. Y después, finalmente, permite a Geralter focalizar mucho más de qué va esta película. Esta película no va de ellos, sino que va de nosotros. De hecho, pocos cineastas me puedo imaginar ahora mismo que trabajen la captura de la sociedad, el retrato de la sociedad de forma tan contundente como él, que se dedica a ponernos un espejo delante. Pero ¿qué ocurre cuando este espejo delante incluye a un otro radical, como es este caso? A un otro que hasta cuesta escucharle, con otro cuyas opiniones nos generan frustración, odio, miedo, que son reacciones que de alguna manera pareciera que van a restar la firmeza de nuestras opiniones o creencias, o incluso perderlas de vista. Esa frustración, odio, miedo pueden ser culturales, pueden ser psicológicas, pero sin duda algunas son físicas. Hay un instituto de neurólogos que se llama Instituto del Cerebro y la Creatividad, y juro que no me lo he inventado, que están en California, que según un estudio que han hecho, aparentemente cuando sentimos que nuestras creencias están en riesgo, algo en nuestro cerebro se activa, que es exactamente lo mismo
que se activa cuando uno es perseguido por un oso. Aparentemente esto es totalmente físico y parece ser que las amígdalas juegan un papel en eso, pero sin duda alguna no tenemos tiempo de entrar en cuestiones de amígdalas, pero el hecho es que si uno efectivamente está siendo perseguido por un oso, mucha disposición a escuchar en ese momento no tiene. Aparentemente la reacción física que tenemos frente a ese otro radical es exactamente la misma. Si a esto le sumamos ese mundo atravesado por medios de, ¿no?, por las redes sociales, por Facebook, aparatos, aplicaciones como la que estamos usando, que lo que hacen es alimentar el monólogo, y lo que hace es expulsar la idea de algo distinto, eso que tan extraordinariamente comenta Byung-Chul Han en ese libro que he recomendado hasta la saciedad, la expulsión de lo distinto. Eso que hace que al distinto o bien lo convencemos y lo convertimos en lo mismo que nosotros somos, o bien lo bloqueamos, ¿no?, de nuestra página de Facebook. Ese miedo al otro radical y ese monólogo en el que hemos entrado, de alguna forma lo que está haciendo poco a poco es eliminar cualquier posibilidad de diálogo, cosa que tiene dos consecuencias claras: la imposibilidad de aprendizaje y por lo tanto la imposibilidad de crecimiento. Como antídoto, sin duda alguna, lo que propone gente como Byung-Chul Han o lo que propone Kate Murphy en un libro bien entretenido que acaba de ser editado, que se titula You Are Not Listening, es la idea de activar la escucha. Ese activar la escucha tendría que ver con la empatía, y la empatía no significa darle la razón al otro ni legitimar lo que está diciendo, sino legitimar la existencia de una palabra distinta a la nuestra, aceptar esa existencia. En otras palabras, Berger lo diría de una forma súper poética, que es un texto que tiene que establecer las posibilidades de acoger la palabra del otro, o esto aparece en Keeping a Rendezvous, un texto maravilloso de Berger, o bien ese superpoder de Momo, que es imbatible, ¿no? Momo tenía un gran superpoder, que era el de saber escuchar. Esta escucha activa tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con el no juzgar, con tener una escucha calmada, abierta a visiones opuestas y a la diversidad de experiencias. Tiene que ver con lidiar con ideas contradictorias y con establecer zonas grises, que son las zonas grises que el documental no deja de habitar o nunca debería de dejar de habitar. Para nada se trata de una escucha neutra, ni objetiva, ni que pretenda balancear opiniones distintas, sino que es más bien una escucha que nos recuerda que el otro también existe, que el otro puede ser y de hecho es diferente a nosotros, pero no por eso deja de hablar de nuestro mundo. Seguramente gracias a esa diferencia y gracias a escuchar o estar abiertos a esa diferencia podremos atrapar la complejidad, la contradicción, las aristas, las rugosidades de este mundo, que en definitiva es lo que, a mi entender, cualquier documental debería aspirar. Para acabar, y en relación a esto, querría compartiros un fragmento de una carta que Keats, el poeta Keats, escribe a sus hermanos en 1817 y que tiene que ver con una capacidad especial que debería tener la escucha. No es casual que últimamente, no, al menos me han llegado a las manos bastantes libros que tienen que ver con la idea de que contar es escuchar, como el de Le Guin, por ejemplo, ¿no? Y Keats relaciona esa necesidad de la escucha y la vincula con una capacidad negativa que debería tener toda escucha. Y él escribe a sus hermanos: la capacidad negativa es ser capaz de estar en incertidumbres, misterios, dudas, sin llegar a irritarse después de los hechos y las razones. El cine documental, sin duda alguna, vive en ese lugar. Diría que en las que nos encontramos vamos a necesitar también una buena dosis de todo eso. Bueno, muchas gracias por estar, por escuchar. Espero que nos veamos pronto, bueno, al menos yo, imaginaros pronto
Nada, hasta la próxima. Cuidaros muchísimo. Un beso.